continuación, llegando desde la entrega, el corazón y la profesionalidad, voy a presentar a una gran persona que, conjugando su vida personal y profesional, profundizó en el mundo del yoga, del mindfulness, de las tradiciones sapienciales, percibiendo a la persona como de una manera holística, integrada, no fragmentada, buscando la transformación a través de la comprensión integrada entre pensar, sentir y hacer. Con más de 2 décadas enseñando y acompañando a través del yoga y del mindfulness a numerosas personas, tengo la suerte de presentar a una gran compañera, Carmen León López, que consigue aportar serenidad, paz, calma, baja el volumen del ruido prescindible de los días de muchas personas con TOC y ayuda a sacar las esquirlas emocionales de sus pulmones y consigue que puedan respirar el presente de la vida. Un aplauso para ella. Pues buenas tardes a todas las personas aquí presentes y buenas tardes también a los que nos seguís vía streaming. Es un honor y un placer poder participar en esta 9ª reunión nacional de TOC y agradezco a la Asociación TOC Granada el haberme invitado a sumarme a esta reunión y especialmente agradezco a Ketty y a Aurelio la confianza que me brindan. A lo largo de esta ponencia me centraré en el valor y el alcance del mindfulness como camino de transformación y sanación y me gustaría hacerlo basándome en aquello que he ido descubriendo y constatando a través de mi propia experiencia impartiendo los talleres y seminarios de mindfulness en la Asociación TOC Granada. En primer lugar, me gustaría hablaros de los retos que se me han planteado en esta tarea y paralelamente quisiera compartir con vosotros los mecanismos de actuación del TOC y de otros enfoques complementarios que dentro de mi trayectoria en este marco han demostrado mayor validez y beneficio. Las observaciones y los hallazgos que he ido constatando a lo largo del tiempo se fundamentan en buena medida en las aportaciones y en los testimonios de los propios afectados. Desde aquí quiero daros las gracias a todos vosotros por vuestra confianza, por vuestro afecto, por vuestra implicación y honestidad y por ser mis maestros. Y bien, mi primer reto surgió en el momento mismo en que debía explicar a los participantes de las sesiones los principios que definen mindfulness. Cada vez que me veía a mí misma haciendo referencia a todos esos rasgos distintivos con los que habitualmente se describe al mindfulness, tales como estar en el aquí y en el ahora, la atención plena, una actitud de apertura y curiosidad, el estado de presencia, no juzgar, aceptar, etc., sentía que algo en mí se resistía a plantear y encapsular mindfulness en estos términos, porque aun cuando la atención y la aceptación son actitudes que se propician a través del entrenamiento y la práctica regular, no pueden ser provocadas por simple voluntad o mediante el empeño, ni tampoco pueden darse únicamente como resultado de la aplicación de una serie de técnicas o herramientas. Al apreciar, además, el lenguaje corporal de muchos de los asistentes a los talleres, esta impresión se acrecentaba aún más. Básicamente, rodillas que no paran de moverse, posturas de encogimiento autodefensivas, miradas perdidas en el vacío o incluso la necesidad de hacer compulsiones en medio de las sesiones. Y esto me llevaba a preguntarme el impacto que esta iniciación al mindfulness podía tener
en una persona con TOC. ¿Cómo pedirle a alguien con TOC que se centre en el aquí y en el ahora, con curiosidad y además que sea capaz de aceptar lo que le viene, cuando en muchos momentos se siente abrumado por su experiencia, que incluso le puede llegar a resultar insoportable? Si somos capaces de ver con honestidad lo difícil que nos resulta a muchos de nosotros mantenernos serenos y ecuánimes cuando nos sentimos desbordados, sobrepasados por una emoción intensa, podéis haceros una idea de lo que esto puede suponer para alguien con TOC que ha de convivir casi permanentemente con emociones y pensamientos que le desbordan y le producen un gran sufrimiento. Mi primer reto era, por tanto, lograr que lo abrumador e intolerable pudiera hacerse un poquito más tolerable, más llevadero, más soportable, con el fin de facilitar esa mirada al mundo interno. Es decir, ayudar a que los afectados pudieran observar las experiencias difíciles desde un estado tranquilo y consciente de la mente. No cabe duda que prestar atención y estar en el momento presente es un requisito fundamental para poder llevar a la práctica los principios del mindfulness, como también lo es tolerar las emociones difíciles, pero entendía que aplicar todo ello en el contexto del TOC requería un abordaje terapéutico específico y cuidadoso que generara previamente las condiciones para poder llevar a cabo este trabajo de entrenar la atención. Y a medida que iba observando las conductas de los afectados y estos compartían ciertos detalles psicobiográficos, comprobaba a la vez la resistencia generalizada que mostraban a explorar sus experiencias internas. A partir de estas dinámicas empecé a observar la estrecha relación que el TOC guarda con el trauma, si entendemos el trauma en su sentido amplio como los efectos debilitantes que muchas personas sufren después de vivir experiencias que han percibido como abrumadoras o como una amenaza para sus vidas sin que tenga que tratarse necesariamente de sucesos catastróficos. Los sucesos habituales pueden convertirse en traumáticos sencillamente cuando nuestra capacidad de responder a una amenaza percibida queda restringida o limitada en algún sentido. Advertí, además, que los efectos del trauma eran similares a los del TOC, marcados por un debilitamiento de la autoestima, la falta de confianza y la pérdida de conexión con uno mismo, con el propio cuerpo, con los demás y con el mundo que nos rodea. Motivada por la perspectiva que el tratamiento del trauma proporcionaba, decidí poner en práctica el enfoque somático y los ejercicios para la liberación del estrés, junto con otros enfoques ascendentes o de bottom-up, centrados en conectar con el cuerpo y recuperar su sabiduría a través del movimiento, del ritmo, de la respiración relajante y diafragmática, del reconocimiento del cuerpo y sus sensaciones, del tacto consciente, del sonido, de la voz, etc. Asimismo, puse en práctica otros enfoques orientados al cuerpo y derivados de prácticas tradicionales de mente-cuerpo, en la actualidad bien constatados por la neurociencia, y que son aspectos integrales del trabajo que he venido realizando desde hace más de 2 décadas.
Por otra parte, tomando en cuenta que la investigación experimental ha demostrado que en la presencia del estrés agudo o cuando se activa el sistema de alarma fisiológico del cuerpo, las áreas cerebrales responsables de las funciones ejecutivas se ven afectadas o desactivadas, ello podría explicar, al menos parcialmente, el hecho de que algunas personas con TOC tengan dificultades para prestar atención o para ejercer otras funciones ejecutivas tan esenciales como el discernimiento, planificar para la acción y tomar decisiones, o que tengan problemas con la autorregulación y les cueste permanecer en calma y no sentirse abrumadas ante la presencia de ciertos pensamientos e imágenes. Las personas con TOC se sienten incómodas e inseguras en relación a su propia experiencia interna. Se sienten permanentemente incómodas con lo que les sucede por dentro, lo que hace que se muestren vulnerables o hipervigilantes ante cualquier cambio sensorial, bien desconectándose o desarrollando todo tipo de miedos, finalmente un miedo al propio miedo. El miedo a quedar abrumadas por sus experiencias les lleva a querer rechazarlas y negarlas persistentemente. Por todo ello, es fundamental un abordaje terapéutico que posibilite restablecer el equilibrio adecuado entre el cerebro racional y el cerebro emocional, que en el TOC es tan frágil. A menos que se realice conjuntamente un trabajo sobre el cerebro emocional, el cerebro racional logrará comprender y racionalizar de dónde vienen los sentimientos o entender incluso por qué nos comportamos de una manera determinada, pero no podrá controlar ni suprimir las emociones, las sensaciones o los pensamientos. Entender por qué nos sentimos de cierta manera no cambia cómo nos sentimos. La principal tarea del cerebro emocional es buscar nuestro bienestar. Desde esta óptica, conviene hacer hincapié en la importancia que tiene en el tratamiento del TOC trabajar sobre el cerebro emocional para poder reparar los sistemas de alarma defectuosos, así como restaurar el funcionamiento correcto del cerebro emocional a través del autocuidado, la calma, la autoconexión con nuestro sentir, que son pautas que favorecen precisamente la activación del sistema de calma, seguridad y protección tan deteriorado en el TOC. La neurociencia ha demostrado que la única manera de acceder al cerebro emocional es mediante el autoconocimiento, es decir, activando la parte de nuestro cerebro que detecta lo que sucede en nuestro interior. Es en nuestro cerebro emocional donde reside la mayor parte de nuestras huellas emocionales y la impronta de las experiencias dolorosas no digeridas. El cerebro emocional nos permite sentir lo que estamos sintiendo. Y la conciencia corporal nos pone en contacto con nuestro mundo interno, nos enseña a reconocer que el cuerpo es el contenedor de nuestra experiencia, que el cuerpo siempre lleva la cuenta y que el recuerdo de todas nuestras vivencias emocionales está almacenado y codificado en nuestro cuerpo. La única forma de cambiar cómo nos sentimos es siendo conscientes de nuestra experiencia interna, lo que técnicamente se conoce como interocepción, que significa mirar dentro.
para poder comprender y aceptar es necesario aprender a permanecer con las sensaciones internas, sentir, nombrar, identificar lo que pasa por dentro es el primer paso para la recuperación. Y el propósito de todas estas intervenciones a las que he hecho referencia es favorecer que el afectado pueda, antes que nada, desarrollar una percepción suficiente de un yo objetivo y compasivo que pueda tolerar la autoobservación aceptando todo y permaneciendo abierto a nuevas posibilidades. Este primer aspecto del trabajo centrado en el cerebro emocional constituye una de las vertientes del enfoque de mindfulness que hemos venido desarrollando en los talleres para el TOC. La segunda vertiente, que describiré a continuación, tiene que ver con aprender a relacionarnos con nuestra experiencia de una forma más sana e integradora, junto con comprender de dónde proviene el malestar y el sufrimiento que nos generan nuestros estados mentales y nuestros sentimientos. En el marco vivencial, ambas vertientes se superponen y no responden a una secuencia fija o a un desenvolvimiento lineal. Y en relación a esta última parte del trabajo, el segundo reto que sentí que debía atender y abordar consistía en poder romper con el círculo vicioso que hace que las personas con TOC vivan encerradas en una visión distorsionada de la realidad que les produce un enorme sufrimiento y un marcado sentimiento de desconexión de su verdadera naturaleza. El valor del mindfulness en este sentido tiene gran relevancia porque lo que viene a afirmar, en esencia, es que la realidad en sí misma no es ni buena ni mala, que la causa de nuestro sufrimiento no está en lo que acontece, sino en última instancia en el sentido y significado que atribuimos a lo que nos sucede. Mindfulness es una manera de relacionarnos con toda nuestra experiencia positiva, negativa, neutra, de manera que nuestro sufrimiento total disminuya y nuestro bienestar aumente. Y a medida que los afectados van desarrollando la confianza y la fortaleza para sentir y tolerar la experiencia, gradualmente aprenden a no resistirse a ella, a no alejarse de lo que les está ocurriendo. Aprenden a estar cómodos con lo incómodo. Lo que suscita incomodidad son aquellos aspectos de nuestra experiencia que nos resultan dolorosos, a los que no sabemos hacer frente, aquellos aspectos que nos desagradan o nos sobrepasan. Pero cuando estamos continuamente rechazando aquellos aspectos de nuestra experiencia que nos incomodan, nos quedamos atrapados en una lucha interna que nos escinde interiormente y nos aleja de la totalidad de nuestro ser. Y esto es algo que todos aprendimos desde nuestra más temprana infancia, cuando no podíamos o no supimos gestionar nuestras emociones dolorosas, y cuando los adultos de nuestro entorno no supieron ayudarnos o entendernos. Aprendimos a protegernos negando nuestras necesidades porque el dolor que experimentábamos cuando éstas no eran satisfechas o se veían frustradas nos resultaba demasiado abrumador. De forma inconsciente,
aprendimos a cerrar nuestra conciencia para alejarnos de esas necesidades y del sufrimiento asociado que las acompañaba. De este modo, sin darnos cuenta, insisto, construimos una identidad parcial y contraída, ajena a lo que realmente somos y que demanda un esfuerzo agotador y enajenante para protegerla de una realidad que amenaza continuamente con ponerla en peligro. El camino de sanación empieza por recuperar la totalidad de nuestro ser, por aprender a estar presentes en lo que antes hemos estado ausentes. Significa tener la disposición a ofrecer nuestra presencia incondicional a todas las partes de nosotros que no queremos ver, que evitamos, que rechazamos y que son la fuente de nuestro sufrimiento evitable. Precisamente porque en este mismo sufrimiento es donde radica la curación. El malestar y el desasosiego son la voz de la inteligencia profunda de nuestro ser buscando ser escuchada cuando se siente atrapada, negada, amordazada. Cuando no nos aceptamos completamente, suplantamos nuestros sentimientos reales y nuestras necesidades auténticas con el propósito de adecuarlas a una imagen ideal de cómo creemos que deberíamos ser o cómo creemos que deberían ser las cosas, o bien nos esforzamos por ajustarnos a lo que los demás creen que deberíamos ser. De este modo, negamos, por ejemplo, nuestro enfado empeñándonos en ser buenísimos o nos desconectamos de nuestras necesidades más genuinas, de nuestros anhelos más profundos y en su lugar nos tornamos excesivamente complacientes y buscamos la aprobación y el reconocimiento de los demás. O no encaramos nuestro miedo aferrándonos a una falsa sensación de seguridad y control. Pero el precio que pagamos por ello es la desconexión de nuestra auténtica naturaleza y de nuestra bondad básica. Estar dispuestos a abrazar la totalidad de lo que somos no solo disuelve el sufrimiento evitable, sino que nos devuelve a nuestro estado de conexión original, lo que a su vez permite el desenvolvimiento de nuestras posibilidades expansivas. Transformar el sufrimiento supone abrirnos incondicionalmente a todo lo que somos. Implica adentrarnos en la sabiduría oculta que subyace bajo nuestro malestar de la misma manera que entraña abrirnos a nuestra propia luz, porque todos estamos orientados por naturaleza hacia el crecimiento y la expresión fluida de nuestras cualidades y potencialidades. Y no hacerlo es igualmente causa de sufrimiento. Por este motivo, es fundamental en el trabajo terapéutico considerar a cada persona en su totalidad y no reducirla a una etiqueta o a una sintomatología. Es decir, no solo se trata de centrarnos en trabajar sobre lo que no funciona en las personas que padecen TOC, lo que hace que tiendan a verse como una suma de problemas, sino ayudarles a que puedan ver y sentir sus capacidades. Lo más importante en este sentido es conducirlas a que recuperen y reconecten con los aspectos de ellas que están sanos, fuertes, lúcidos, recordarles que a todas las personas se les concede la sabiduría interna para poder sanar el dolor.
Esta idea es un pilar básico porque les permite desarrollar la confianza en sí mismas y descubrir sus propios recursos. En los talleres de Mindfulness para el TOC proporcionamos a los afectados herramientas para que examinen sus interpretaciones mentales de la realidad mediante diversos enfoques y prácticas que se ocupan fundamentalmente de entender la naturaleza del sufrimiento, por qué sufrimos y cómo nos relacionamos con el sufrimiento. Nos ocupamos también de desmontar las narraciones y diálogos internos que elaboran racionalizaciones que sirven para justificar la evitación y el rechazo, y hemos aprendido asimismo a identificar las conductas propias del TOC como estrategias de autoprotección y advertir el impulso positivo que se oculta en ellas. Y para concluir esta charla, me gustaría hablar brevemente del trabajo que hemos realizado en torno a la compasión, por ser la compasión el factor común y el eje fundamental de los distintos enfoques aplicados en esta segunda vertiente del trabajo, que tiene que ver con nuestras representaciones mentales. Antes me gustaría puntualizar que mientras que en nuestra tradición cultural la compasión suele asociarse a la pena y a la conmiseración, en el contexto del mindfulness la compasión busca comprender el sufrimiento e implica el deseo y la acción de aliviarlo o eliminarlo. Y trabajar desde la óptica de la compasión ha permitido a los afectados poder afrontar los aspectos que suelen generar mayor rechazo, miedo y angustia en situaciones donde se presentaban fuertes bloqueos. Ha demostrado ser especialmente útil en el reconocimiento de la voz autocrítica y en el trabajo sobre emociones como la culpa, la vergüenza, la ira inhibida o el sentimiento de desmerecimiento que en las personas con TOC produce un importante sufrimiento. Pero principalmente, la compasión ha resultado ser decisiva en el reconocimiento de nuestra humanidad compartida, es decir, en darnos cuenta de que lo que nos sucede no nos ocurre únicamente a nosotros, sino que todas las personas sufrimos y todos buscamos la felicidad de la mejor manera en que sabemos hacerlo. Y en cuanto a la regulación emocional, la compasión ha demostrado ser sumamente valiosa a la hora de comprender la importancia de acoger la totalidad de nuestras emociones, despojándolas de etiquetas tales como buenas o malas, y poder ver nuestras emociones por lo que en realidad son, básicamente, la expresión de nuestras necesidades legítimas que ante ciertas experiencias hemos llegado a encauzar de forma equivocada. Y por último, la compasión nos enseña a sustituir la voz autocrítica por una voz más amable y bondadosa, suspendiendo los juicios y creando las condiciones para la aceptación. Asimismo, nos ayuda a reconocer, permanecer y sostener nuestras emociones en lugar de huir o rechazarlas. Y con el fin de ilustrar el impacto positivo que la compasión ha tenido sobre los afectados, me gustaría compartir un par de testimonios entre los muchos que suelen compartir, y cito textualmente las palabras de una compañera. Lo que sobre todo me está ayudando es la compasión y darme cuenta del diálogo interno y de la crítica que me hago a mí misma. La compasión
me ha ayudado a neutralizar pensamientos tan fuertes como que no merecía estar viva por tener TOC y por poder equivocarme por ello. El trabajo sobre la compasión y la aceptación ha marcado una diferencia tremenda en cómo reaccionaba antes a estos pensamientos y cómo reacciono ahora. Y un segundo testimonio de otra persona. La práctica de la autocompasión me ha hecho reconocer de dónde proviene mi malestar y mi tristeza. Me ha ayudado a ver que cargo con un dolor en el alma porque toda mi vida he vivido para complacer a los demás sin pensar en mí, sin admitir mi propia valía, negando aquello en lo que destaco, y me ha hecho darme cuenta de mi baja autoestima. Ver todo esto duele, pero la compasión me ayuda a mirar y a comprender para poder cambiar. Lograr permanecer con cualquier pensamiento, emoción o imagen efectivamente posibilita, por una parte, la comprensión y la transformación, y por otro lado nos capacita para validar nuestro sentir. Permitirnos sentir todo hace que de forma natural las emociones perturbadoras se vayan debilitando y se puedan ir abandonando los mecanismos de lucha, huida o bloqueo, restableciendo de este modo la conexión con nosotros mismos y con los demás. La compasión nace cuando comprendemos nuestro sufrimiento y solo podemos cambiar aquello que previamente ha sido comprendido. La auténtica transformación, la que llega al núcleo de la persona y la constituye, nunca es el resultado de la mera aplicación de técnicas, ni del control voluntarista, ni de la imposición de normas o pautas conductuales, aun cuando vengan motivadas por las más nobles intenciones, sino que la transformación es consecuencia de la comprensión que emana del autoconocimiento y de nuestro crecimiento interno. Una terapia exitosa es la que cambia la relación del paciente con su sufrimiento. El objetivo del mindfulness es aliviar el sufrimiento mediante la aceptación de lo que no podemos controlar ni cambiar. En este sentido, es fundamental tomar conciencia de que en su origen el mindfulness se contempla como un camino de autoconocimiento y autocuidado que nos insta a mirar en la raíz de nuestro sufrimiento, a comprenderlo para poder darle sentido y para transformar nuestras heridas en fuente de crecimiento y sabiduría. Es en la experiencia propia de sanación y transformación donde se refleja con claridad inequívoca el verdadero sentido y el valor del mindfulness. Muchísimas gracias por vuestra atención.